Supongo que ahora debería hablar de Sammy. No sé otra forma de llegar hasta allí. Y por allí me refiero a esos primeros centímetros al descubierto, en los que la luz del sol me besó la mejilla arañada cuando salí a rastras debajo del buey. Esos primeros centímetros fueron los más difíciles, los centímetros más largos del universo, centímetros que me parecieron 1000 kilómetros. Por allí me refiero a ese punto de la autopista en que me volvía para enfrentarme a un enemigo al que no podía ver. Por allí me refiero a lo único que ha evitado que me vuelva completamente loca. Lo único que los otros no han sido capaces de quitarme después de habérmelo arrebatado todo. Sammy es la razón por la que no me rindo, la razón por la que no me quedé esperando el final debajo del coche. La primera vez que lo vi fue a través de la ventana de atrás de un autobús escolar. Tenía la frente apoyada en el cristal y me decía adiós con la mano. Sonreía, como si fuera de excursión, emocionado, nervioso, sin miedo. Estar con todos aquellos niños ayudaba, y también el autobús escolar, por ser tan normal. ¿Acaso hay algo más cotidiano que un gran autobús escolar amarillo? De hecho, es tan corriente que al verlos aparecer en el campo de refugiados después de 4 meses de horror, nos quedábamos pasmados. Fue como ver un McDonald's en la luna, un acontecimiento extraño y demencial, algo que sencillamente no debería estar ahí. Solo llevábamos un par de semanas en el campo. Del grupo de aproximadamente 50 personas que estábamos allí, nosotros éramos la única familia. Todos los demás eran viudos o huérfanos, los últimos sobrevivientes de sus familias, y ninguno se conocía antes de llegar al campo. El mayor tendría unos 60 años. Sammy era el más pequeño, pero había otros 7 niños, todos menores de 14 años, salvo yo. El campo de refugiados se encontraba a unos 30 kilómetros al este de donde vivíamos. Durante la tercera ola, se había abierto ahí un claro en el bosque para construir un hospital de campo, en cuanto los de la ciudad quedaron saturados. Los edificios, pegados unos a otros, estaban hechos de madera cortada a mano y hojalata recuperada. Había una sala principal para los infectados y una cabaña más pequeña para los 2 médicos que, antes de ser también víctimas del tsunami rojo, atendían a los moribundos. Había un huerto y un sistema que recogía agua de lluvia para lavar, bañarse y beber. Comíamos y dormíamos en el edificio grande. Allí se habían desangrado entre 500 y 600 personas, pero blanquearon el suelo y las paredes y quemaron los catres en los que habían muerto. Todavía olía ligeramente a la peste, algo parecido a la leche agria, y la cal no había eliminado todas las manchas de sangre. Diminutos puntitos formaban patrones en las paredes y se veían largas manchas con forma de hoz en el suelo. Era como vivir en un cuadro abstracto en 3D. La cabaña era una mezcla de almacén y arsenal. Verduras en lata, carne empaquetada, carne procesada, telas y alimentos básicos, como la sal. Escopetas, pistolas, semiautomáticas e incluso un par de pistolas de bengalas. Todos los hombres iban armados hasta los dientes. Era como volver al salvaje oeste. A unos cientos de metros del campo, en el bosque, detrás del complejo, habían excavado un pozo poco profundo que se usaba para quemar cadáveres. No estaba permitido acercarse allí, así que, obviamente, algunos de los chicos mayores y yo lo hacíamos. Había un muchacho muy desagradable al que llamaban Pringoso. Supongo que porque llevaba el pelo largo y engominado. Pringoso tenía 13 años y se dedicaba a la búsqueda de trofeos. Se llegaba a sumergir en las cenizas para rescatar joyas, monedas
y cualquier otra cosa que le pareciera valiosa o interesante. Juraba que no lo hacía porque estaba mal de la olla. Esto es lo que marca ahora la diferencia, decía entre risas de satisfacción, mientras clasificaba su último botín con aquellas uñas sucias, con aquellas manos cubiertas del polvo gris de los restos humanos. ¿La diferencia entre qué? Entre ser importante y no serlo. El trueque ha vuelto, nena, exclamaba, sosteniendo en alto un collar de diamantes. Y cuando acabe todo, salvo los gritos de la gente con el mejor material, será la que dirija el cotarro. La idea de que querían matarnos a todos todavía no se les había ocurrido a nadie, ni siquiera a los adultos. Pringoso se veía como uno de los nativos americanos que vendieron Manhattan por un puñado de cuentas de colores, no como un dodo, una comparación mucho más acertada. Mi padre había oído hablar del campo unas semanas antes, cuando mi madre había comenzado a mostrar los primeros síntomas de la peste. Intentó convencerla de que fuéramos, pero ella sabía que nadie podía ayudarla. Si iba a morir, quería hacerlo en su casa, no en un hospital de pega en medio del bosque. Después, en sus últimas horas, nos llegó el rumor de que el hospital se había convertido en un punto de encuentro, una especie de refugio para supervivientes lo bastante alejado de la ciudad para encontrarse razonablemente a salvo ante la siguiente ola. Fuera lo que fuese, aunque casi todos apostaban por alguna especie de bombardeo aéreo. Y lo bastante cerca para que nos encontrara la gente al mando cuando vinieran al rescate. Si es que había gente al mando, y si es que venía. El jefe extraoficial del campo era un marín jubilado llamado Hutchfield. Era un lego humano, manos cuadradas, cabeza cuadrada, mandíbula cuadrada. Llevaba la misma camiseta sin mangas todos los días, siempre manchada de algo que podría haber sido sangre. Las botas negras, en cambio, brillaban como un espejo. Se afeitaba la cabeza, aunque no el pecho ni la espalda, cosa que debería haberse planteado seriamente. Tenía tatuajes por todas partes y le gustaban las armas. Llevaba 2 a la cadera, una a la espalda y otra colgada al hombro. Nadie llevaba más armas de fuego que Hutchfield. Puede que eso tuviera algo que ver con que fuera el jefe extraoficial. Los centinelas nos habían visto venir, y cuando llegamos a la carretera de tierra que se introducía en el bosque para ir a morir al campo, Hutchfield estaba esperándonos con otro tío llamado Brogden. Estoy bastante segura de que pretendían que nos fijáramos en todo el armamento que llevaban encima. Hutchfield nos ordenó que nos separáramos. Iba a hablar con mi padre. Brogden se quedaría conmigo y con Sam. Le dije a Hutchfield lo que me parecía su idea. Ya sabes, en qué punto exacto de su trasero tatuado podía metérsela. Acababa de perder a uno de mis padres, así que no me apetecía mucho la idea de perder al otro. No pasa nada, casi, me dijo mi padre. No conocemos a estos tíos, repliqué. Podrían ser otro grupo de cabras, papá. ¿Cabras? Era el nombre que se empleaba en la calle para referirse a los cabrones con armas. Los asesinos, los violadores, los del mercado negro, los secuestradores y en general, los vándalos que aparecieron en plena tercera ola. Ellos eran la razón por la que la gente se encerraba en casa tras barricadas y almacenaba comida y armas. Los primeros que consiguieron que nos preparásemos para la guerra no fueron los alienígenas, sino nuestros congéneres humanos. Solo lo hacen por precaución, repuso mi padre. Yo haría lo mismo en su lugar, añadió, dándome una palmadita con aire de condescendencia. Mientras yo pensaba, joder, viejo, ¿cómo me vuelves a dar una de esas palmaditas? No pasa nada, casi. Se alejó con Hutchfield para que no los oyéramos, pero los seguíamos viendo. Eso me hizo sentir un poco mejor. Cogí en brazos a Sammy
Me lo apoyé en la cadera mientras hacía todo lo que podía por responder las preguntas de Brogden sin reventarle la cabeza con la mano libre. ¿Cómo nos llamábamos? ¿De dónde veníamos? ¿Alguien del grupo estaba enfermo? ¿Podíamos contarle algo sobre lo que estaba pasando? ¿Qué habíamos visto? ¿Qué habíamos oído? ¿Por qué estábamos allí? ¿Te refieres al campo o a una pregunta existencial?, pregunté yo. El tío juntó las cejas en una sola y repuso: ¿Eh? Si me hubieses preguntado eso antes de que empezara toda esta mierda, te habría contestado simplemente: estamos aquí para servir a nuestros congéneres o contribuir a la sociedad. Si me hubiese puesto en plan listilla, habría dicho: porque si no estuviéramos aquí, estaríamos en otra parte. Pero como ha pasado toda esta mierda, voy a decir que estamos aquí porque hemos tenido una suerte que te cagas. Eres una listilla, concluyó en tono mordaz, después de observarme un segundo con los ojos entornados. No sé cómo respondería mi padre a aquella pregunta, pero, al parecer, pasó el examen, ya que nos permitieron entrar en el campo con todos los privilegios, lo que significaba que mi padre, pero yo no, podría elegir armas del alijo. Mi padre tenía un problema con las armas. Nunca le habían gustado. Decía que aunque no eran las armas las que mataban a la gente, sin duda facilitaban la tarea. Ahora, más que considerarlas peligrosas, le parecían una estupidez infantil. ¿De qué van a servir nuestras pistolas contra una tecnología que está a miles o puede que millones de años por delante de la nuestra?, le preguntó a Hutchfield. Es como usar una porra y piedras contra un misil táctico. Su argumento se hizo mella en Hutchfield. Era un marín, por el amor de Dios. Su fusil era su mejor amigo, su compañero más fiel, la respuesta a cualquier pregunta posible. Entonces, yo no entendía ese sentimiento. Ahora sí. Cuando hacía buen tiempo, todos se quedaban fuera hasta la hora de acostarse. Aquel edificio destartalado tenía malas vibraciones, por el motivo de su construcción, por el motivo de su existencia, por lo que había llevado a él y a nosotros al bosque. Algunas noches había buen ambiente, casi como en un campamento de verano, en el que, milagrosamente, todos se llevaban bien. Alguien decía que aquella tarde había oído un helicóptero, y eso activaba una ronda de especulaciones esperadas sobre la posibilidad de que la gente al mando estuviera recuperándose por fin y preparándose para el contragolpe. Otras veces, los ánimos estaban más decaídos, y la angustia se palpaba en el aire del crepúsculo. Nosotros éramos los afortunados. Habíamos sobrevivido al ataque del pulso electromagnético, a la aniquilación de las costas, a la plaga que había acabado con toda la gente a la que conocíamos y amábamos. Habíamos mirado a la muerte a la cara, y ella había parpadeado primero. Eso debería habernos hecho sentir valientes e invencibles, pero no. Éramos como los japoneses que sobrevivieron al estallido inicial de la bomba de Hiroshima. No entendíamos por qué seguíamos allí, y no estábamos del todo convencidos de querer estarlo. Nos contábamos las historias de nuestras vidas antes de la llegada. Llorábamos abiertamente por las personas que habíamos perdido. Llorábamos en secreto por nuestros móviles inteligentes, nuestros coches, nuestros microondas e internet. Contemplábamos el cielo nocturno. La nave nodriza nos devolvía la mirada. Aquel malévolo ojo verde pálido. Se abrían debates sobre el lugar al que debíamos ir. En general, todos estaban de acuerdo en que no podíamos permanecer escondidos en el bosque para siempre. Aún en el caso de que los otros no aparecieran pronto, el invierno sin duda lo haría. Así que necesitábamos refugio. Nos quedaban suministros por varios meses, o puede que menos, según el número de refugiados que siguiera llegando al campamento.
¿Debíamos esperar a que vinieran a rescatarnos o salir a la carretera a buscar ayuda? Mi padre votaba por lo segundo. Todavía quería echar un vistazo a Wright Patterson. Si había gente al mando, era mucho más probable encontrarla ahí. Me cansé de todo al cabo de un tiempo. En vez de hacer algo al respecto, nos dedicábamos a hablar del problema. Estaba dispuesta a decirle a mi padre que teníamos que mandar a la porra a aquellos cretinos, largarnos a Wright Patterson, con quien quisiera venirse y que les dieran a los demás. Pensaba que, a veces, eso de que la unión hace la fuerza estaba muy sobrevalorado. Metí a Sammy dentro y lo acosté. Recé su oración con él. Ángel de la guarda, dulce compañía. Para mí no era más que ruido, tonterías. En lo que respecta a Dios, me daba la impresión de que, en algún momento, había roto una promesa, pero no tenía claro cuál. Hacía una noche despejada, la luna llena. Me sentía lo bastante cómoda para dar un paseo por el bosque. En el campo, alguien tocaba una guitarra y la melodía avanzaba a saltitos por el sendero. Me seguía al interior del bosque. Era la primera vez que oía música desde la primera ola. De repente, solo quería hacerme un ovillo y llorar. Quería alejarme por el bosque y que me sangrara la garganta. Quería volver a ver a mi madre, a Lisbeth y a todos mis amigos, incluso a los que no me gustaban, y a Ben Parish, solo para decirle lo que quería y que deseaba tener un hijo suyo, más que seguir viva. La canción se perdió, ahogada por el canto, mucho menos melódico de los grillos, y el ruido de una rama al partirse, y una voz que procedía del bosque detrás de mí. «Casi, espera». Seguí caminando porque había reconocido la voz. A lo mejor me había agafado al pensar en Ben, como cuando tienes un antojo de chocolate y lo único que llevas en la mochila es una bolsa medio aplastada de caramelos masticables. «Casi». El dueño de la voz había echado a correr. A mí no me apetecía, así que dejé que me alcanzara. Esa era una de las cosas que no habían cambiado. Bastaba con querer estar sola para que no te dejaran estarlo. «¿Qué haces?», me preguntó pringoso. Le costaba respirar y tenía las mejillas muy rojas y las sienes relucientes, probablemente por culpa de tanta gomina. «¿No es obvio?», respondí. «Estoy fabricando un dispositivo nuclear para derribar a la nave nodriza». «Los misiles nucleares no valen», repuso él poniéndose firme. «Deberíamos construir un cañón de vapor Fermi». «¿Fermi? El tío que inventó la bomba». Creí que era Oppenheimer. Él pareció quedarse impresionado de que supiera algo de historia. «Bueno, a lo mejor no la inventó, pero fue el padrino». «Pringoso, qué rarito eres», le dije. Pero me sonó muy fuerte, así que añadí: «Claro que no te conocí antes de la invasión». Se excava un buen hoyo. Se mete en el fondo una ojiva. Se llenan los agujeros de agua y se tapa con unas cuantas toneladas de acero. El estallido convierte el agua en vapor al instante y el vapor disipa el acero hacia el espacio a 6 veces la velocidad del sonido. Sí, estaría bien que lo hiciera alguien. ¿Por eso me acosas? ¿Quieres que te ayude a construir un cañón de vapor nuclear? ¿Te puedo preguntar una cosa? No, lo digo en serio. ¿Y yo? Si solo te quedaran 20 minutos de vida, ¿qué harías? No lo sé, respondí. Pero seguramente nada que tuviera que ver contigo. ¿Y eso?, preguntó, pero no esperó a la respuesta. Supongo que se imaginó que no le gustaría escucharla. ¿Y si yo fuera la última persona en la Tierra? Si fueras la última persona en la Tierra, yo no estaría allí para hacer nada contigo. Vale. ¿Y si fuéramos las 2 últimas personas en la Tierra? Entonces acabaría siendo la última, porque me suicidaría. No te gusto. No me digas. ¿Qué te ha dado la primera pista?
Imagina que los vemos aquí mismo, ahora mismo, bajando a matarnos. ¿Qué harías? No lo sé. Pedirles que te maten a ti primero. ¿A qué viene esto, pringoso? ¿Eres virgen?, me preguntó de repente. Me quedé mirándolo fijamente. Lo decía completamente en serio. Claro que la mayoría de los chicos de 13 años se toman siempre así los asuntos hormonales. Que te den, respondí, y le di con el hombro al dirigirme de vuelta al campo. Mala elección de palabras. Salió corriendo detrás de mí y no se le movió ni un mechón del repegado cabello. Era como si llevara un reluciente casco negro. Lo digo en serio casi, insistió jadeando. En estos tiempos, cualquier noche puede ser la última. Igual que antes de que vinieran, idiota. Me agarró por la muñeca y tiró de mí. Acercó su ancha cara grasienta a la mía. Yo medía 2,5 centímetros más que él, pero él pesaba 10 kilos más que yo. ¿De verdad quieres morir sin saber cómo es? ¿Cómo sabes que no lo sé?, pregunté mientras me soltaba de un tirón. No vuelvas a tocarme, añadí, cambiando el tema. Nadie se va a enterar, insistió. No se lo contaré a nadie. Intentó agarrarme otra vez, pero levanté la mano izquierda y le apreté el brazo de un tortazo, mientras le pegaba un buen golpe en la nariz con la palma abierta de la mano derecha. El porrazo abrió un grifo de brillante sangre roja que se le metió en la boca y le provocó arcadas. «Puta», jadeó. «Tú por lo menos tienes a alguien. Por lo menos no se han muerto todas las personas que conocías. Joder». Se echó a llorar y se dejó llevar por la enormidad del asunto. Por el gran buey que haya aparcado encima de ti. Por la horrible sensación de que, por mal que vayan las cosas, empeorarán. Mierda, pensé. Y me senté en el camino, a su lado. Le dije que echara la cabeza atrás, y él se quejó de que así le bajaría la sangre por la garganta. No se lo cuentes a nadie, me suplicó. Perdería mi reputación. Me reí, no pude evitarlo. ¿De dónde aprendiste a hacer eso?, me preguntó. En las Girl Scouts. ¿Tienen chapas para eso? Tienen chapas para todo. En realidad, habían sido 7 años de clases de karate. Las había dejado el año anterior. Ya no recuerdo por qué razones. En aquel momento, sin embargo, me parecieron buenas. Yo también lo soy, me dijo. ¿El qué? Virgen, respondió tras arrojar un escupitajo de sangre y mocos en el suelo. ¡Qué sorpresa! ¿Qué te hace pensar que soy virgen?, le pregunté. Si no lo fueras, no me habrías pegado. No olvides suscribirte, darle clic a la campanita para que se te notifique cada que subamos material nuevo y comentar qué te parece nuestro contenido. Eso ayudará a que crezca nuestro canal.